Bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Jesús es el Camino. El título del encuentro de hoy es Un encuentro que sacia la vida. Dios te bendiga. Buenas tardes, amada Iglesia GEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde también. Es un verdadero gozo poder estar juntos aún de esta forma, ¿no? De manera online. Espero que hayas podido alabar, reconocer el nombre de nuestro Dios en esta hora también. Qué bueno estar delante de la presencia de Dios. Y quiero animarte en este tiempo a que te puedas cuidar, ¿sí? Ya empezaron los días con mucho frío, así que es mi deseo verte sano, que la iglesia pueda estar sana en este tiempo, así que te animo a que puedas cuidarte del frío, que tomes todos los recaudos necesarios, que te estés guardando también a través de las medidas sanitarias que nos han dado de parte del gobierno. Y seguimos orando por todos aquellos hermanos mayores, seguimos orando por todos aquellos que en este tiempo han atravesado o están atravesando el COVID, ¿sí? También oramos por aquellos que han sufrido alguna pérdida, que el Señor les esté fortaleciendo, les esté consolando en este tiempo también. Oramos por tu vida en esta tarde. Y quiero pedirte también que puedas tener en cuenta todas aquellas familias que están atravesando estos momentos de dolor y que en los grupos de oración puedas estar poniendo los nombres de ellos. Y quizás en esta tarde seas vos el que está atravesando un momento de dolor, de sufrimiento, sea por tu vida o por la vida de otros, dolores físicos. Yo te animo a que puedas escribir en el chat y puedas dejar tu nombre. Vamos a estar contactándonos con vos, pero también vamos a estar orando por tu vida, ya sea una necesidad física, emocional, espiritual, matrimonial, ¿sí? Quizás no pongas muchos detalles, pero solamente con que expreses, quiero que estén orando por mí. Si querés dejar tu teléfono también, vamos a estar orando por tu vida y seguramente vamos a estar sumándote a alguno de los grupos de oración. Y como digo cada miércoles, si hace un tiempo que no te estás conectando al grupo de oración, sumate también en esta tarde, ¿sí? Así cuando llame el coordinador, atendé esa llamada y decís, estoy en esta situación. El Señor va a bendecir tu vida también, para que otros puedan orar por tu vida, pero para que también vos puedas orar por la vida de otros. Qué bueno este tiempo que podemos disfrutar de oración unos con otros. Y en esta tarde vamos a dejar que el Señor nos pueda seguir ministrando como lo hace miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Y ahí en el lugar donde estás, vos ve a decir, como decíamos la semana pasada, Señor, háblame a mí, quiero recibir palabra tuya en esta tarde también. Y yo te animo a que sigas buscando de Dios, que sigas anhelando conocer más a Dios. Y en esta tarde vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace un par de semanas, Encuentros con Jesús. Y hemos podido repasar la primera semana la historia de Jesús con el joven rico. La semana anterior, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y en esta oportunidad vamos a ver una historia muy particular por sus profundas enseñanzas, pero también porque en esta oportunidad la protagonista es una mujer, ¿sí? Esta historia, a diferencia de las anteriores, no se relatan en los evangelios sinópticos, sino que se relata en las buenas noticias de Juan, ¿sí? A diferencia de la historia de la semana pasada, que era un hombre llamado Zaqueo, en esta oportunidad no sabemos el nombre de la mujer, pero sí conocemos esta historia como la historia de la mujer samaritana, ¿sí? Y no porque fuera el apellido de esta mujer samaritana, sino por el lugar de procedencia. Es como si la historia se hubiera desarrollado aquí en Varela, podríamos decir la historia de la mujer valerense. En esta oportunidad es Jesús mismo quien se acerca a esta mujer y establece un encuentro tan significativo para esta mujer, para el pueblo y para nosotros también en esta oportunidad. Jesús estaba en Judea y se entera que los fariseos estaban al tanto de que él estaba haciendo más discípulos y que estaba bautizando más personas que Juan el Bautista. Pero Jesús en realidad no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Por eso emprende un viaje
nuevamente de Judea hacia Galilea. Y en ese trayecto entre Judea y Galilea tenía que pasar por Samaria. La historia cuenta que los judíos, como no querían cruzarse con los samaritanos, un camino que le llevaría a Jesús transitarlo en 3 días, ellos trataban de evitarlo, ir por otro camino, y lo hacían en 6 días. No le importaba tardar un poco más con tal de no pasar por Samaria. Jesús no lo quería evitar. Jesús tenía propósito en aquel lugar. Así que dice que allí, estando solo, porque sus discípulos se habían ido a hacer algunos mandados para el almuerzo del mediodía, ¿sí? No sé quién de los discípulos era el que le tocaba cocinar, pero dice que todo el grupo fue hacia el centro de la ciudad por alimentos. Siendo, dice, la hora del mediodía, y fatigado por estos 3 días de camino, estaba a mitad de camino, fatigado por el camino, decide tomar un descanso, decide sentarse un momento en el que era conocido como el Pozo de Jacob, para recobrar fuerza, pero también para tomar un poco de agua y mitigar su sed. En ese momento dice que se acerca una mujer para sacar agua, en un horario raro, porque dice que era la hora sexta, la hora del mediodía. Las mujeres solían ir a buscar el agua muy de temprano, muy de mañana, pero quizás esta mujer, queriendo evitar algunas personas, quizás queriendo evitar algunos comentarios, esta mujer va hacia la hora del mediodía. Dice que se acerca esta mujer para buscar agua con un cántaro, y Jesús le pide si le puede dar un poco de agua. La mujer queda sorprendida, un poco incrédula ante el pedido de Jesús, y ella le va a aclarar que ella es samaritana y que él es judío. ¿Cómo se le ocurre pedirle agua? Porque los judíos y los samaritanos en ese tiempo no compartían nada, ni siquiera se dirigían la palabra, directamente no se hablaba. Jesús, luego de escucharla, la va a dejar más sorprendida a esta mujer. Había una rivalidad entre judíos y samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza impura dentro del pueblo judío, ¿sí? Porque habían venido de la cautividad y se habían mezclado con otros pueblos. Así que ni siquiera querían saludarles ni hablarles. Era casi una ofensa llamar a alguien samaritano. La mujer va a quedar sorprendida que Jesús le está pidiendo agua, pero más sorprendida va a quedar por lo que le dice en el capítulo 4, versículo 10. Yo te animo a que lo puedas leer conmigo en esta tarde. Dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Amén. La respuesta de parte de la mujer samaritana no se hizo esperar. ¿Cómo puede ser que tú me des agua a mí si el pozo es bastante profundo y no veo que tengas ninguna herramienta, ningún cántaro para que puedas darme agua? ¿O tú eres alguien más importante que Jacob? ¿Tú eres alguien superior a Jacob? En los versos 13 y 14 podemos ver la respuesta de Jesús. Jesús le dice: todo el que beba de esta agua, la del pozo que ella estaba sacando, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. La mujer le dice inmediatamente: dame de esa agua ya, para no tener sed jamás y para no tener que hacer este camino todos los días con el cántaro para retirar agua. Jesús le dice: primero ve y busca a tu marido, ve y busca a tu esposo. Y ella le dice: no tengo esposo. Jesús le dijo: bien has dicho la verdad, porque cinco esposos has tenido, pero el hombre que está viviendo contigo no es tu esposo. Muy probablemente que esta mujer tenía una reputación dudosa en aquel lugar. Muy probablemente esta mujer iba a buscar el agua a esa hora por esta misma situación. La mujer enseguida dijo: me doy cuenta que tú eres profeta. Y le hizo la siguiente pregunta, que quizás no tenía nada que ver con el agua, ni con los 5 maridos que estaban hablando, ni con el pozo de Jacob. La pregunta
es sobre la adoración. La pregunta vuelve a ser entre esta rivalidad entre samaritanos y judíos. Y ella le pregunta, ¿se debe seguir adorando al Señor en este monte, en Gerizim, como sostienen los samaritanos, o en Jerusalén, como afirman los judíos? Jesús le va a dar una respuesta bien clara, algo que va a servir para las futuras generaciones de adoradores, como hoy nos sirve a nosotros también. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, le dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer, al escuchar esto, dice: yo sé que ha de venir el Mesías, en algún momento llegará el Mesías y Él nos va a explicar todas estas cosas. Es así que a esta mujer, al lado de un pozo en Samaria, Jesús se le va a revelar como el Cristo. Jesús le dice en el versículo 26, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Una revelación especial a una mujer samaritana, a una mujer discriminada por el pueblo de Israel. Jesús se va a revelar, como pocas veces, como el Mesías, el Cristo. En ese momento llegan los discípulos, ¿sí?, a hacer los mandados y se sorprenden a Jesús. Se sorprenden por ver a Jesús hablando con una mujer y con una mujer samaritana. Pero dice que no se animan a preguntarle nada. Quizás se miran entre ellos. ¿Qué está pasando? Qué raro que Jesús esté hablando con una mujer y que sea samaritana. Ellos insisten en ese momento en que Jesús comiera. Le dicen: Señor Jesús, tenés que comer. Hemos ido a comprar el alimento, tenés que alimentarte. Ellos insisten con esto, que coma. Jesús le dice que Él ya tiene un manjar que ellos no conocen. Ellos piensan que alguien le ha traído para comer algo, que alguien se les adelantó y Jesús ya estuvo picando algo en el almuerzo. Jesús termina explicándoles que su comida es hacer la voluntad del Padre, es obedecer a Dios y completar la obra que Él le envió a hacer. La mujer deja el cántaro y va a contarles a las personas del pueblo, a sus íntimos, a sus familiares, a sus vecinos. Va a contarle lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús le dijo, como Él conocía su vida, siendo la primera vez que ella lo veía. Entonces la gente viene a ver a Jesús y cree, no solamente por el testimonio de esta mujer, sino porque tienen ese encuentro con Jesús y en ese mismo momento y en esa charla con Jesús le piden al Señor Jesús que se pudiera quedar unos días con ellos. Jesús decide quedarse 2 días, ¿sí? Mientras otros judíos esquivaban pasar por Samaria, preferían hacer 3 días más de camino, Jesús decide quedarse 2 días más en Samaria. Y es allí donde muchos otros conocen a Jesús y entregan su vida a Jesús por tener un encuentro con Él. Acabamos de repasar esta historia maravillosa de la mujer samaritana encontrándose con Jesús, que da título a la reflexión de esta tarde. El título de la reflexión es Un encuentro que sacia la vida. Un encuentro con Jesús sacia nuestras vidas, donde podemos aprender, y escuche bien, si quiere anotarlo, 4 verdades importantes como discípulos del Señor. En primer lugar, la importancia de conocer a Jesús, la verdadera importancia de conocer a Jesús. Jesús le dice a esta mujer: si supieras con quién estás hablando, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a Él. La mujer estaba hablando con el Dios del universo, la mujer estaba hablando con el Creador. Tenía adelante de ella la persona más importante del universo y no lo podía reconocer. Pero Jesús sí sabía quién era la mujer. No era casualidad que Él había pasado por ahí. En los planes, en los proyectos de Dios, en la eternidad, estaba que Él iba a pasar por aquel lugar, que Él iba a tener un encuentro con esa mujer. Había propósito en ese pasar por Samaria. Algo asombroso ocurrió.
En ese encuentro con la mujer samaritana, Jesús estaba venciendo los estereotipos de aquella época. Por un lado ocurrió algo incorrecto para este tiempo, que Jesús, un hombre, hablara con una mujer. Que Jesús, siendo un rabí, hablara con una mujer. Y que siendo hombre y rabí, hablara con una mujer que era samaritana. Ninguno lo hacía. De esta manera también venció las distancias culturales, religiosas y morales, hablando con alguien que de una moralidad dudosa, con una reputación dudosa en aquel lugar. Alguien que para los judíos sería digna de desprecio, de odio o de indiferencia. Pero él decidió pasar por Samaria. Él decidió sentarse en el pozo. Él decidió entablar una conversación con esa mujer. Y él decidió revelarse a sí mismo, como el Mesías, como el Cristo. Él decidió amar a esta mujer, tanto como te ama a vos y como me ama a mí. Él conocía a esta mujer. Él sabía que había tenido 5 maridos y con quien estaba ahora no era su esposo. Jesús sabía que ella tenía una profunda necesidad espiritual, que ni las posesiones, ni que el dinero, ni que un marido, ni 5 podían llenar su vida. Jesús sabía que ella tenía una sed que solo Él podría llenar y que nunca más volvería a tener sed. Jesús no la discriminó. En cambio, la vio con amor. No solo a ella, sino a todo el pueblo. Jesús nos sigue mirando a cada uno de nosotros de la misma manera, revelándose de la misma forma, sabiendo de nuestras necesidades más profundas, sabiendo de nuestros fracasos, sabiendo de nuestras debilidades. Pero Él sigue compartiendo su agua de vida eterna. ¿La has bebido? ¿Has bebido de esa agua en este tiempo, en un tiempo pasado? ¿La has podido disfrutar? ¿La has experimentado de esta manera? Y si lo hemos hecho, vos y yo como discípulos del Señor, debemos hacer lo mismo que Él. Debemos actuar, amar y servir a las necesidades de los demás como Él lo hacía. Por eso es tiempo de conocer a Jesús de esta manera. Es momento de compartir agua también al sediento. En segundo lugar, hay algo importante que destaca esta porción, esta historia, la importancia de la adoración. Venían charlando de algo. En esa charla venían hablando de su realidad, que ella había tenido 5 maridos, que no sabemos por qué los había perdido, si los había abandonado, si ellos los habían abandonado por su carácter, si es que hubo un divorcio, si es que era viuda, pero ella había tenido 5 esposos. Y en esta charla, ¿sí? Ella va a interrumpir, ¿sí? Con la pregunta de dónde se debe adorar. Ella vuelve al inicio de esa discusión entre samaritanos y judíos, si se debe hacer de una manera o de otra, si se debe hacer en un lugar u otro. Y yo no la culpo realmente porque me conozco bien, y si yo me hubiera dado cuenta que estaba delante, como ella se dio cuenta que estaba Jesús, el Creador, el Mesías estaba, yo también lo hubiera llenado de preguntas. Esta porción da cuenta de la realidad de que Dios es un ser espiritual. Él les va a responder a esta mujer que Dios no se limita a un lugar, a un espacio físico. Jesús le dice, no importa el lugar, si es en este monte Gerizim o es en el monte de Jerusalén. O se podría decir que no importa si es en un templo o es al aire libre. No importa si es de manera presencial la adoración o es de manera online. El Padre busca verdaderos adoradores. El Padre está buscando verdaderos enamorados de Él, con una adoración genuina, de humillación, de postración ante su soberanía. Él es el Rey, Él es el Rey. No busca solamente manifestaciones externas, ni canciones pegadizas, ni entonaciones perfectas. Gracias a Dios el Señor no busca esto. Busca corazones rendidos a Él. Él busca que entiendan lo que hacemos y para quién lo hacemos. Que entendamos que lo hacemos para Él y por Él. Busca hombres y mujeres que adoren de verdad, ¿sí? No en algunos momentos o algunos días especiales. No busca aquellos que separan su vida cotidiana de la adoración. Por un lado, mi vida, mis quehaceres, y por otro lado,
la adoración. Es todo un uno. Somos aquellos que adoramos al Señor. Busca verdaderos adoradores enamorados, apasionados por su presencia, por su palabra y sus propósitos. Hoy cada uno de nosotros, vos y yo, somos templo del Espíritu Santo. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de adorarlo en espíritu y en verdad. El velo se rasgó y ahí hay acceso directo al Padre para adorarlo en espíritu y en verdad. Directo para hacerlo en libertad. Hoy es día de hacer un clic en nuestras vidas y ponernos en lo que yo llamo modo adorador. ¿Sí? Que hagamos un clic en nuestra vida frente a esta realidad y nos pongamos en modo adorador. ¿Vivirás en modo adorador? Esa es la pregunta también en esta tarde. En tercer lugar, en este pasaje podemos ver la importancia de la obediencia a la palabra de Dios, la importancia de la obediencia a la voz de nuestro Dios. Los discípulos volvieron y estaban muy preocupados porque Jesús no comía. ¿Sí? Estaban sorprendidos que hablaba con una mujer. Y interrumpieron un poco para decirle: Jesús, tenés que comer, tenés que alimentar físicamente. Estaban preocupados por cuidar al Señor. Jesús le dice que Él tiene otro manjar, un alimento espiritual que ellos todavía no lo reconocían así, no lo conocían bien, no lo habían experimentado todavía, pero tenía que ver con hacer la voluntad de Dios. De ese manjar le estaba hablando el Señor Jesús. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cómo nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando en este tiempo? Quizás producto del encierro nos estamos alimentando solamente con comida express, ¿sí? Mucho alimento espiritual a través de las redes sociales, a través de series, de videos, quizás de alguna u otra perla bíblica que sacamos para leer, y eso estamos alimentándonos, consumiendo en este tiempo. Y la palabra nos invita a un alimento más nutritivo, a ir a la presencia de nuestro Dios, a tomar la palabra, como decíamos la semana pasada, desempolvar la palabra y volver a leerla, y leer y alimentarnos, ¿sí? Ahí donde vamos a escuchar palabras de Dios para nuestras vidas. Y la pregunta ¿es la palabra de Dios nuestro alimento diario en este tiempo? ¿Es la adoración nuestro alimento diario? ¿Es la oración y el servicio a los demás nuestro alimento, nuestro manjar en este tiempo? ¿Podemos decir: este es nuestro manjar en este día? Esa revelación y esa relación de intimidad con el Padre lo mantuvo a Jesús enfocado en la misión. La misma intimidad nos aguarda en este tiempo a nosotros, para conocer sus planes y conocer sus propósitos. Es la única manera de conocer la voluntad de Dios. Es la única manera de mantenernos bien alimentados, nutridos por la palabra. Jesús sabía que tenía una misión, un propósito dado por el Padre. Nosotros también tenemos el mismo llamado a reconciliar a las personas con Dios, a anunciar las buenas noticias. Y esto nos da lugar al último punto en esta tarde. En cuarto lugar, la importancia del testimonio. La mujer, cuál nombre no sabemos, ¿sí? Pero que tuvo un encuentro con Jesús, no lo pudo contener. Dice que dejó el agua, dejó el cántaro y salió a compartir la buena noticia de que el Mesías estaba en Samaria. Ella había sido testigo de un encuentro único, irrepetible. Jesús le ofreció vida eterna, plenitud para el alma y el espíritu, y un agua que salpique para vida eterna. Ella se olvidó del agua física, dejó el cántaro ahí, dice el pasaje, e inmediatamente salió a salpicar a otros con la buena noticia. Fue tal el impacto de su testimonio que muchos creyeron en lo que ella estaba contando, y los invitó a todos ellos a acercarse a Jesús y que lo pudieran ver personalmente, y así lo hicieron. Todos aquellos que tuvieron ese encuentro con Jesús le pidieron que se quedara en aquel lugar. Jesús no los rechazó por ser samaritanos, ni le dijo: estoy muy ocupado para atender sus necesidades. Acuérdense que Jesús se dirigía a Galilea, podía haberles dicho: hoy no tengo tiempo, en otra oportunidad, pasaré en otro momento, pero Él decidió quedarse con ellos. Y todos los que se acercaron y creyeron, dice la palabra, fueron salvos. Al pedirle a Jesús que entrara y se quedara en la ciudad,
y no solamente en los alrededores, cerca de un pozo, lejano al centro de la ciudad. Podemos ver esto también en el plano espiritual. Representa la decisión más importante que podemos hacer: dejar entrar a Jesús a nuestras vidas. Eso significa esta invitación que ellos hicieron a que Jesús entrara al centro de la ciudad. En el plano espiritual, para nosotros es permitir que Jesús entre al centro de nuestra vida, que el Señor llene nuestro ser y que no sea una religión lejana, cercana, pero no tanto, ¿sí?, como por los alrededores de la ciudad. Nosotros podemos decir muchas veces que podemos tener a Jesús alrededor nuestro, pero la invitación de Jesús es a entrar adentro de nuestras vidas, que Él sea el Rey y el Señor de nosotros. Nuestra vida debe ser ese recipiente, nuestra vida debe ser el templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y como somos ese recipiente, donde está la presencia de nuestro Dios, estamos llamados a compartir ese mensaje, a empapar al mundo de las buenas noticias del Evangelio. Un desafío y un privilegio para vos y para mí. Una mujer con conflictos internos, una mujer con una reputación cuestionable, transformada por el encuentro con Jesús, revolucionó toda una ciudad. No puedo imaginar cuánto Dios puede hacer en tu vida y en la mía si nos dejamos, si nos rendimos en las manos de Él. Permítame en esta hora poder orar por tu vida, ¿sí?, para que puedas conocer a Dios de esta manera, para que puedas conocer a Jesús de esta manera y actuar, vivir, reaccionar, servir como Él lo hacía. Que sea también este tiempo un tiempo donde puedas ponerte y hacer un clic y ponerte en modo adorador. También quisiera animarte y orar para que el servicio al Señor, la búsqueda de su palabra sea tu alimento, tu manjar más nutritivo en este tiempo también. Y también, ¿por qué no orar también en esta tarde? Para que puedas empapar primeramente los tuyos, ¿sí?, y luego a tus vecinos y al mundo entero con el Evangelio de Cristo, con las buenas noticias del Señor. Hay en tu vida agua de vida eterna, esa que no tendrás sed jamás. Está el Señor en tu vida. Hoy es una excelente oportunidad para decirle: Señor, quiero que entres a mi vida, te rindo todo mi ser, te acepto como mi Señor y Salvador. Él va a estar, Él va a venir, Él no se va a negar. Pero tengo tantos pecados, he cometido tantos errores, tantas macanas en mi vida. Quizás como la mujer samaritana, no puedas creer que Jesús está dispuesto a darte de esa agua. Y Él está en esta tarde. Yo quiero orar por tu vida también. Permíteme orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de todos aquellos, Señor, que están, Señor, sedientos de ti, Señor, que nada les ha satisfecho en esta vida, que quizás han probado en tantas cosas, pero hoy, Señor, se encuentran contigo, con esta verdad de tu palabra, que el agua que tú das, Señor, el que la bebe, Señor, no tendrá sed jamás. Yo te pido, Señor, que hoy bendigas a aquellos que están decidiendo beber de esta agua, que quizás no le conozca, Señor, pero tú sí les conoces. Señor, tú conoces su vida, su pasado, su presente, y así, Señor, con tu amor y con tu mirada, hoy los invitas, Señor. Hoy les das una oportunidad. Hoy, Señor, ellos están delante de tu presencia, Señor, y los estás invitando a ser parte de tu reino. Señor, te pido que aquellos que en esta tarde escuchan este mensaje puedan abrir su corazón a ti, rendirse delante de ti, arrepentirse de sus pecados y reconocer que tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y así puedan hallar vida eterna y salvación. Pero también te pido, Señor, por todos los discípulos tuyos, aquellos que hemos bebido de esa agua tan preciosa, Señor, que sacia nuestras vidas. Señor, que podamos en este tiempo reconocer la importancia de conocerte más, de vivir y actuar como tú lo hacías, servir de esta manera. Señor, que nos podamos poner de alguna forma en modo adorador. Señor, que no sea algo que hacemos de vez en cuando, sino que nuestra vida sea una vida de postración, de rendición a ti. Una vida, Señor, de sujeción a tus propósitos. Señor, te ruego, Dios, por aquellos, Señor, que somos tus discípulos, que sea un tiempo, Dios, de buscar tu presencia, de buscar tu palabra,
de tener esos encuentros contigo, Señor, diariamente. Y Señor, que no nos guardemos nada, que no nos guardemos esta agua, Señor, preciosa, sino que podamos empapar a aquellos, Señor, que están cerca nuestros, familiares, amigos, hermanos, vecinos. Señor, te pedimos esto en esta tarde. Renuévanos en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús y por tus méritos. Amén y amén. 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 Dios te bendiga en esta tarde. El Señor sacie tu vida y sigas compartiendo de esa agua que el Señor ha puesto. Te espero este domingo a las 11 de la mañana para seguir adorando al Señor, escuchando palabra del Señor también y poder estar juntos una vez más como iglesia, como cuerpo del Señor. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.